Consejo de Administración de Insignia Life. El director general de Mapfre México, Alberto Vergés Rojo, en Milenio Negocios. Bienvenidos a Milenio Negocios, este programa que hacemos todas las semanas, Ilana Sod y yo, hoy con un invitado muy especial, Alberto Vergés, CEO de Mapfre México, y con un tema cerca de nuestros intereses comunes y necesarios de todos los días, porque es la salud. Quiero empezar con la parte del negocio. México resultó uno de los países más relevantes dentro de Latinoamérica en términos de los resultados financieros de Mapfre del año pasado. El crecimiento en primas fue mayor a lo que normalmente se espera. ¿Qué hay detrás de esto en un momento que vemos de un contexto con mucha incertidumbre? Bueno, primero gracias por la invitación a las dos. Tenemos que contextualizar un poco México. México es el segundo país de Latinoamérica. No es raro, no me parece extraordinario que para Mapfre también, Mapfre México o Mapfre en México sea la segunda operación por crecimiento, por ingresos y por resultado en Latinoamérica. Ten en cuenta que solo Brasil y México son el 80% de las primas de seguros de toda Latinoamérica, con lo cual la importancia de México en ese 80% es muy grande. Entonces, para nosotros pues, ha sido un buen año. El mercado mexicano es un mercado muy grande, es el segundo más grande. Según nuestras estimaciones de Mapfre Economics, de un colega mío mexicano, estaremos llegando a unos niveles de primas en el país de más de 40.000 millones de euros. Okay. No aplica de eso al tipo de cambio del dólar, pero es mucho dinero. Y es un mercado además que crece mucho, no solo Mapfre, el mercado crece y nuestros competidores también lo hacen. Y ha sido un año extraordinariamente bueno para casi todos los jugadores de seguros en la industria aseguradora mexicana. Ahora, crece, perdón, pero justo me voy a adelantar una de mis preguntas, pero sigues teniendo un mercado pequeñito, es decir, o sea, la penetración de seguros hace 10 años estaba en 2%, justo un estudio de Mapfre Economics, y hoy, 10 años después, estamos en 3%. O sea, ese incremento fue, en términos de penetración de seguros, es muy pequeño. Una cosa es el mercado y otra cosa es la penetración. Okay. La penetración del seguro en México con respecto al Producto Interior Bruto, que es lo que mencionas, es baja. Eso es cierto. Y si nos comparamos con otros competidores o con otros países de Latinoamérica, pues para la magnitud de México nuestro pensamiento es que sigue siendo muy pequeña y que los avances son lentos. Aquí tenemos unos dobles deberes, ¿no? Que serían tanto el Estado, no el gobierno, el Estado, y nosotros también para, de alguna manera, dentro de la inclusión financiera, también dar a conocer la importancia de la protección y sobre todo lo que llamamos la brecha aseguradora, que es lo que acabas de nombrar, esa penetración o esa falta de penetración todavía con respecto al Producto Interior Bruto, pues hacerla cada vez más pequeña. Uno que viene de Europa, pues donde las distancias son mucho más pequeñas y las densidades son mucho más grandes, hay muchas diferencias en cuanto a qué territorios están asegurados y qué otros no lo están. A ver, el gasto de bolsillo para seguros médicos en México es uno de los más altos del mundo y además la inflación en paralelo en servicios de salud privada aumentaron hasta un 10% anual, se pronostica que suba más. Muchas personas lo resienten y mi pregunta aquí es cómo están manejando el impacto de la inflación sin perder o comprometer la calidad de sus servicios. Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, estamos hablando de una protección, ¿no?, que comentábamos ahora con los efectos del huracán Otis, y quizá el seguro más sensible que hay es el seguro de salud. Un buen seguro de salud funciona muy bien cuando hay un complemento a la salud pública. Y la verdad es que es muy difícil mantener productos que tengan coberturas que cada año suban un X%, ¿no? Afortunadamente en México tenemos una inflación de las más controladas de Latinoamérica, lo cual hace pues, que ahí tengamos una estabilidad, pero también es cierto es que los costos médicos han subido de sobremanera y eso lo resentimos todos, no las aseguradoras y los usuarios de los productos aseguradores. Bueno, esto es
situación muy difícil de gestionar, porque además nosotros lo que no podemos, y nosotros lo hemos vivido en otros países de Latinoamérica, donde en ese caso sí que las inflaciones eran mucho mayores, que no es el caso en México, pues que los costos médicos suban sin control. Nosotros complementamos un sistema de salud pública, no lo sustituimos. Entiendo, claro. Uno de los productos o los rubros que incrementó fue el seguro de vida, ¿no? Y las primas en seguro de vida. Ustedes también el año pasado adquirieron Insignia Life. Un poco cómo jugó ese crecimiento el papel de Insignia Life y qué va hacia adelante, porque de qué manera, cuál ha sido, digamos, esta nueva papel de Mapfre con el porcentaje que tiene de Insignia Life en términos de negocios. Bueno, estábamos hablando hace un momento también del gap que tenemos, la brecha aseguradora, ¿no? El seguro de vida dentro de la inclusión financiera es uno de los elementos que te hacen ver o constatar que una sociedad está evolucionando desde el punto de vista financiero. Para nosotros, el no tener una práctica muy grande dentro de vida hizo que mirásemos compañías dentro del sector asegurador mexicano y que nos fijásemos en una compañía que además su expertise o su conocimiento, su valor fundamental es el seguro de vida y sobre todo la distribución del mismo. Una liga entre el crecimiento del país con el seguro de vida, entonces sí estamos avanzando, digamos, en esta parte financiera. Hombre, aquí hay un elemento muy importante que es el seguro de vida muchas veces va asociado a una práctica bancaria. Entonces, con los productos bancarios van asociados también los productos de vida y a medida que la bancarización cada vez es mayor en México, que sigue siendo poca, el seguro de vida tiene más capacidad de avance. Okay. A ver, con la llegada de las startups tecnológicas, el Insurtech, que ofrecen seguros médicos digitales, con atención a veces más accesible, ¿no? Modelos de consulta virtual y demás. ¿Qué papel está jugando la tecnología y los datos para diseñar nuevas pólizas más ajustadas al nivel de riesgo de sus asegurados y estar también a la par de estas plataformas que ofrecen estos servicios más fáciles? Yo no digo que sean mejores o no, pero que muchas veces lo hacen más fácil el proceso del asegurado. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Quizás estas insurtechs o fintechs que van surgiendo muy poco a poco, esto con respecto a ofrecimientos del seguro de salud. Bueno, yo la verdad es que desconozco qué hay detrás de ellas, pero sí lo que ofrecen, o lo que yo entiendo que ofrecen, o lo que entendemos que ofrecen es una agilidad precisamente en el proceso que nosotros estamos intentando de alguna manera adquirir, porque al ser una compañía que es multirramo, que hace todos los ramos, pues muchas veces tenemos mucho de todo y eso es difícil compaginarlo. Yo en el seguro de salud sería muy prudente y sería, pues, ¿cómo diría yo? Pues eso, muy prudente, porque al final es un seguro muy sensible. Estamos jugando y eso hay que cubrirlo no solo 1 año ni 2 años, sino durante toda la vida. Entonces, la solvencia y sobre todo la estabilidad de una compañía de seguros en la industria de los seguros médicos, de gastos médicos, a mí me parece que debería ser uno de los puntos más importantes que deberíamos mirar a la hora de fijarnos en un producto de gastos médicos. A ver, según datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de la Ciudad de México, lo que hablabas hace rato de las diferencias entre el gasto de asegurados en México y particularmente en el de los autos hay una enorme diferencia con la Ciudad de México con respecto a Campeche y Tlaxcala, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cómo están manejando estas disparidades en la adopción de seguros en la República Mexicana? Bueno, manejar un país con una geografía tan extensa y tan compleja no es nada fácil. Primero por el servicio, eso para empezar, porque al final de Tijuana a Veracruz, ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos es dar un servicio homogéneo, que no puede ser el mismo porque al final la brecha aseguradora se manifiesta especialmente en los núcleos no urbanos. Entonces, a nosotros, cuanto menos bancarizado esté una zona geográfica como las que has mencionado, más difícil nos es, uno, vender y, segundo, servir el propio producto de seguro. Ok, claro. A ver, también otra de las cosas que hemos visto en términos de
complicaciones en el sector es el cambio climático. Ahora mencionabas Otis, pero bueno, entre que son sequías, huracanes, inundaciones o lo que sea que esto trae, también cómo ajustar las estrategias a que, digamos, se sigan cubriendo los bienes como los automóviles, ¿no? Porque también hay esta cosa de lo que vimos, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde después de los incendios, ¿no? Ya tampoco hay cobertura de incendios. O sea, ¿cómo enfrentar un mundo que realmente está cambiando constantemente con los riesgos que se pueden o no cumplir? Bueno, hay un matiz importante. La cobertura de incendios antes era inexistente antes de los incendios, no después. No, yo lo sé, desde antes, sí. ¿Por qué? Pues porque al final... Se miden riesgos al final. Sí. Al final, pues, lo que nosotros hacemos, sobre todo, y hablo ya desde Mapfre, es comprar una protección catastrófica no solo para México, sino para toda Latinoamérica, que compense los riesgos que tenemos en México con otros países. Los riesgos sísmicos que tenemos aquí no los tenemos en Argentina, sí los tenemos en Chile, por ejemplo. Este año Mapfre cumple 35 años en México. Viendo hacia futuro, ¿qué viene en el corto, mediano plazo? ¿Hacia dónde quieren crecer? ¿Qué le falta? ¿Dónde hay más oportunidades? Bueno, pues nosotros, como os decía antes, celebramos el 35º aniversario, año 90, el 11 de diciembre. En aquellos momentos la legislación mercantil mexicana no te permitía comprar o tener la mayoría, con lo cual compramos en dos tramos, en el año 90 y en el año 92. Y desde entonces, pues Mapfre, que compró una compañía además con un nombre muy mexicano, por decirlo de alguna manera, pues ha crecido, pero en estos momentos, con las capacidades que tiene México y con independencia, como decíamos antes, de las incertidumbres, que siempre las va a haber, por otro lado, no van a parar, de nuestro vecino de Norteamérica, pues yo creo que debemos que ver el vaso medio lleno, casi lleno. Muchísimas gracias, Alberto, por haber estado con nosotras. Un placer. Muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana en Milenio Negocios.